Señoras y señores, tengan ustedes buenos días. El Congreso de la República les agradece su gentil asistencia. Estamos reunidos en la sala del hemiciclo Raúl Porras Barnechea con motivo de realizarse el Foro Mi Riego. Este foro está organizado por el despacho del congresista Virgilio Acuña Peralta y la Asociación de Municipalidades del Perú, el AMPE. Vamos a dar inicio a la programación con las palabras de bienvenida a cargo del ingeniero congresista de la República, Virgilio Acuña Peralta, a quien vamos a recibir con fuertes aplausos. Bueno, a todos, señores alcaldes, damas y caballeros, a los miembros de la mesa, a todos bienvenidos y bien recibidos en esta sala, que es la sala Porras Barnechea del Congreso de la República. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar acá en este evento que para mí particularmente es muy importante, porque nos permitirá buscar un encuentro entre los funcionarios del Ministerio de Cultura y los alcaldes, que son los que conocen la realidad. Tal vez un encuentro entre la realidad y la posibilidad de soluciones a los problemas que siempre estamos buscando. Estuvo invitado el ministro de Agricultura y también estuvo invitado el presidente del AMPE. Ellos, cada uno, ha mandado una excusa, ha mandado disculpas explicando las razones por las que no vienen. Les traslado esa excusa hacia ustedes para que sepan que ellos están en otras actividades, están en otros compromisos, pero sin embargo han designado al señor viceministro y a sus técnicos para que ellos puedan explicarnos. Yo quisiera, ministro, más que presentarlo a usted, porque usted ya es una persona conocida, quisiera presentarlos a ellos. Acá hay decenas de alcaldes de diferentes regiones del país. Seguramente están todas las regiones acá. Hay alcaldes de Piura, hay alcaldes de Cajamarca, hay alcaldes de Ancash, hay alcaldes de Tacna, hay alcaldes de Arequipa, hay gerentes, hay ingenieros, hay funcionarios, todos ellos preocupados por resolver los problemas que más nos agobia, que es el tema de la pobreza, es el tema del hambre, es el problema de la agricultura. Viceministro, nadie más como ellos, que amanecen y anochecen en el campo, que amanecen y anochecen esperando tal vez un día, o tal vez esperando que el día siguiente sea mejor para los pueblos. Nosotros desde el Congreso o desde el Gobierno, señores alcaldes, estamos buscando siempre una solución para esos problemas que ustedes conocen seguramente más que nosotros. Yo saludo el esfuerzo del Gobierno de haber asignado una partida de 1.000 millones de soles para hacer y para atender a los requerimientos y a las necesidades de la agricultura en poblaciones que están por más de 1.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Saludo esa política del gobierno, los felicito, creo que es un gran paso haber pensado en estas poblaciones que están a más de 1.500 metros de altura. Así como ellos, quisiera, señores alcaldes, que existen cientos de personas y cientos de funcionarios que sí estamos preocupados por resolver los problemas de la agricultura, preocupado por resolver el tema del agua, preocupado por sobre todo un gran problema, que es el problema de la pobreza y el problema del hambre. Pero sin embargo, simultáneo que haya miles de personas que nos preocupamos por resolver ese problema del hambre, también sabemos que hay condiciones difíciles, hay condiciones insuperables. Yo creo que nunca se encontrará la fórmula cómo podemos resolver el problema del hambre. Queridos alcaldes, así como en el Perú, en todas las comunidades que ustedes conocen,
ven la pobreza y ven los caminos sin asfaltar, ven los caminos llenos de barro, ven que el agua no lo pueden administrar, ven que los cultivos se pierden, así como ven que muchísimas de las familias tienen que vivir inclusive junto con los animales. En el mundo tenemos más de 1.000 millones de personas que viven en las mismas condiciones donde se viven en las alturas y en la Amazonía de nuestro país. Hay 1.000 millones de personas que van en la noche muchas de las veces sin comer. Hay 1.000 millones de personas que se mueren de hambre, a pesar de que en otros momentos se habla de que el mundo cada vez desarrolla más y hay más riqueza. Pero sí quiero decirles que este es un momento y este es un encuentro con los funcionarios del Ministerio de Agricultura para buscar una salida. Tal vez no será posible resolver todos los problemas del hambre y las necesidades. No será posible resolver los problemas de la educación, de la salud, de las carreteras. Pero este será un momento en que con el encuentro de los funcionarios del Ministerio podrá buscarse una salida y que ojalá le lleven una esperanza a sus pueblos. Quiero agradecer a estos señores alcaldes y alcaldesas que están acá. Seguramente en sus pueblos, a través de la televisión, lo verán a ustedes que vienen a luchar, vienen a reclamar, vienen a invocar y vienen a expresar sus necesidades. Así como ustedes, habrá millones de peruanos que están esperando que a su retorno lleven una salida, lleven una solución a esas necesidades que tienen muchos años sin resolver. Les digo todo esto y lo describo con naturalidad porque conozco los ojos de agua, conozco la laguna, conozco las quebradas, conozco los canales, conozco las alturas, conozco la puna porque mis padres han sido de la sierra. Yo he nacido igual a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar y sé lo que es la inclemencia del frío, la lluvia, el sol y las necesidades. Por eso es que hablo con tanto sentimiento y por eso que les explico a los alcaldes la emoción que tengo de recibirlos todos acá en esta casa, que es la casa de todos los peruanos, y de buscar un encuentro con los funcionarios del Ministerio que estoy absolutamente seguro que buscaron una salida para que los recursos que el Estado ahora tiene puedan ser bien utilizados para resolver esos grandes problemas que se tienen en los pueblos. Muy agradecido a todos por su presencia. Muchas gracias por acompañarnos, señor viceministro, muy agradecido por acompañarnos, a los funcionarios del Ministerio. Espero que de acá salga una solución para esos sueños de los alcaldes que diariamente caminan y se preocupan por sus comunidades y por sus pueblos. Muchas gracias, señores, muchas gracias, señores. Gracias también por las palabras de bienvenida e inauguración de este foro Mi Riego a cargo del congresista Virgilio Acuña Peralta. Seguidamente, palabras de presentación del programa Mi Riego a cargo del señor viceministro de Agricultura, Juan Reynec Picardo. Muy buenos días con todos y todas. Estimado congresista Acuña, estimado congresista Julca, compañeros de muchas alianzas para efectos de ver cómo se concretan propuestas que nos puedan llevar realmente a que, como señalaba bien Virgilio, superar pobrezas en zonas donde todavía existe mucha de ella. Tengo el encargo del ministro Milton Fongese de pedir disculpas por su inasistencia a esta reunión en la medida de que ha viajado a Pichanaki hoy en la mañana para lanzar la campaña contra la roya que se ha presentado en los cafetos de toda nuestra selva y alta selva, y esa es una de las razones por la cual no está presente. Me encarga el saludo para todos ustedes y en ese sentido me invita el congresista Acuña para que dirija unas palabras en lo que se refiere al Ministerio de Agricultura y más concretamente a lo que se refiere
al programa que tenemos del Fondo Mi Riego. Como ustedes saben, señores alcaldes y alcaldesas y autoridades presentes, como ustedes saben, en este presupuesto del año 2013, el Ministerio de Agricultura ha tenido un extraordinario crecimiento, y esto es en función de un acuerdo que se ha tenido entre el Ejecutivo y el Legislativo. No es una cosa al azar, es una cosa que hemos venido trabajando desde el año 2011 y se repitió el 2012, y en el presupuesto trabajado durante el 2012 se señaló y hubo una total coincidencia de que la agricultura y el desarrollo rural necesitaban una atención especial en el año 2013. Y en la perspectiva de que el presidente Humala y su gobierno y nuestro gobierno ha señalado de que el agua es un aspecto sumamente importante para nuestra serranía y para nuestra costa y para nuestra selva, es por eso que, conjuntamente con el Legislativo, hemos decidido asignar al presupuesto de Agricultura 142% más de lo que normalmente le ha correspondido históricamente. En años anteriores el presupuesto de Agricultura iba bajando, y ahora a todos nos ha sorprendido, nos hemos quedado sorprendidos de que nos han aumentado el presupuesto de una forma muy considerable. Yo quiero agradecer mucho porque ha habido una excelente comprensión entre todas las bancadas. No ha sido ninguna bancada en especial, sino que todas las bancadas nos hemos puesto de acuerdo para que este presupuesto de agricultura sea orientado básicamente al desarrollo de la sierra y de la selva peruana. Hemos comprendido todos de que mucha atención se ha puesto en la costa, que durante muchas centenas de años hemos dedicado grandes esfuerzos al desarrollo de la costa y nos hemos prácticamente olvidado de lo que es la sierra y de lo que es la ceja de selva, y por eso tenemos los problemas que tenemos todavía en esas dos zonas. Nos queda muy claro de que el reto es grande, de que el reto es importante, y por eso es que el Ministerio se está viendo cómo reforzar en términos de capacidades técnicas para enfrentar ese reto. No es nada fácil tener una asignación de presupuesto como el que tenemos y ver cómo gastar los recursos y gastarlos bien, porque no es un problema de gastar simplemente, sino de gastarlos bien. En ese sentido, uno de los programas especiales que tiene el Ministerio de Agricultura en este momento es el programa del Fondo Mi Riego, que, como ustedes saben, ha despertado muchísimo entusiasmo e interés en la serranía peruana. Hemos avanzado, yo creo, bastante, pero no suficiente. Hemos avanzado en lo que podemos avanzar en términos de capacidades técnicas, tanto del interior del país, en la medida de que se generan los proyectos en las propias zonas, como en las capacidades nuestras de asumir todos los proyectos que están en nuestras manos y que afortunadamente existen gobiernos regionales y de autoridades locales que nos han alcanzado muy buenos proyectos, otros por revisión y otros francamente malos. Entonces, no es fácil ese señalamiento, y lo digo no con afán crítico, sino porque nuestros sectores, incluido el Ministerio de Agricultura, muchas veces no está preparado o no ha estado preparado como para asumir el reto que tenemos, como señalé al comienzo. Igualmente pasa con los gobiernos locales, igualmente pasa con los gobiernos provinciales, igualmente pasa con los gobiernos regionales. Hay una limitación estructural, hay una limitación en términos de capacidades que no nos permite avanzar todo lo más rápido que quisiéramos. No obstante, ahora el ingeniero Gustavo Canales, que es el director general de Infraestructura Hidráulica del Ministerio de Agricultura, y sus asesores
van a seguramente hacer una explicación de los avances que tenemos en este aspecto de llevar el agua a las poblaciones más pobres. Hemos estado en muchos sitios del país en estos últimos 2 meses inaugurando bastantes reservorios. Reservorios que le han competido realizarlos con la población y con nuestro programa agrorural o el PSI. Y hemos estado, sin duda, les consta a muchos de los alcaldes que están presentes, que hemos estado ya no solo viendo las posibilidades de que se concreten estos reservorios, sino ya el agua fluyendo por los reservorios. Y esto les cambia la vida a mucha gente. Hemos visto con muchísima alegría cómo en Andahuaylas y como en Ayacucho y como en otras zonas del país el campesino está realmente muy satisfecho porque el agua va llegando a su parcela en forma de aspersión, en forma de tecnologías que antes no lo tenía, y que va llegándole el agua también, no solo en momentos que la naturaleza le permite que llueva, sino también en épocas de sequía. Ese es un gran reto, es un gran salto. Eso es como algo nuevo y en ese sentido querríamos ver reflejada esa alegría que yo he encontrado en Ayacucho, en Andahuaylas y en otras zonas del país respecto a cómo el campesino festeja tener agua en su oportunidad y a tiempo. El Ministerio de Agricultura, como señalo, está trabajando muy estrechamente con los gobiernos regionales, está trabajando muy estrechamente con los gobiernos locales, los gobiernos provinciales, y es por eso que entendemos que existen los avances que existen. No nos es fácil, pero lo que sí notamos es que hay enorme receptividad de los gobiernos locales. Donde vamos existe la disposición y existe la apertura que requerimos para que logremos realmente resultados satisfactorios. Hay problemas, sin duda hay muchísimos problemas todavía. Son 500 años o más que la sierra peruana ha estado abandonada y es por eso que entendemos tanto el legislativo como el ejecutivo ponerle el punche a eso, ponerle el hombro para tratar de salir de los problemas que todavía subsisten y que son los problemas básicamente que se ha referido el congresista Acuña de pobreza en la sierra y pobreza en la selva peruana, donde se nota mucho más la agudeza y la agresión de esa pobreza. Yo conozco a muchos de los compañeros, no solo hay alcaldes, también hay compañeros de organizaciones de agricultores, de campesinos, y me da mucho gusto estar acá con ustedes en este momento. El ingeniero Canales va a hacer una explicación del programa Mi Riego y en base a su presentación estamos dispuestos a dar las satisfacciones en lo que se refiere a respuestas que tal vez en algún momento todavía no las tengamos del todo de parte nuestra, pero la intención del Ministerio de Agricultura es la de puertas abiertas. Sin duda ustedes nunca han encontrado que el Ministerio de Agricultura cierre puertas a nadie, tanto acá como en provincias estamos con toda la disposición de apoyo y toda la disposición de tratar de llegar donde tendríamos la obligación, donde tenemos la obligación de llegar, que son las zonas que todavía faltan de desarrollo. El Ministerio de Agricultura está orientado en este momento a la sierra peruana durante todo este año. El presidente Humala, en su inquietud, nos ha dicho, miremos también el 2014, miremos el 2015 y miremos el 2016, que son todavía responsabilidades de esta administración, y en ese sentido señaló también que en función de las posibilidades de inversión que tengamos este año, las proyecciones van a ser similares en los años subsiguientes. En ese sentido, congresista, le agradezco mucho la invitación, pido las excusas por la no presentación del ministro que está en otras actividades en este momento y la satisfacción de estar con todos ustedes. Muchas gracias.
Gracias también al viceministro de Agricultura, Juan Reynec Picardo. Seguidamente, exposición del director general de Infraestructura Hidráulica, el ingeniero Gustavo Canales. Bien, muy buenos días. El que les habla es el ingeniero Canales, director general de Infraestructura Hidráulica. Señor congresista Virgilio Acuña, congresista Zulca y viceministro, señores alcaldes, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. En principio, agradecer la iniciativa del congresista Acuña y su despacho de podernos brindar esta facilidad de poder comunicarnos con ustedes. Nos alivia bastante en el hecho de que podemos dirigirnos a una audiencia más grande, a pesar de que estamos también tratando de recibirlos cada que ustedes se acercan por el Ministerio de Agricultura con el mayor cariño y la mayor voluntad de poder apoyarlos. La presentación que voy a hacer, básicamente la primera parte es para explicar, aunque creo que ya todos saben cómo es que está funcionando el Fondo Mi Riego, pero para aquellos que no están tan enterados la voy a hacer bastante sucinta y rápida. El Fondo Mi Riego es básicamente 1.000 millones que el gobierno nacional ha dispuesto para que sean dedicados exclusivamente a atender proyectos y estudios de inversión en la zona de los 1.500, por encima de los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Dice estudios y proyectos de infraestructura hidráulica. Básicamente es llevar agua a estas poblaciones que por muchos años han estado un poco, no al mismo nivel de atención en el que ha estado la costa peruana, ¿no? El Fondo Mi Riego fue creado en la ley del presupuesto del presente año, la ley 29.951, con la finalidad de ejecución de proyectos de inversión para que sean presentados por los 3 niveles de gobierno. Esto es, proyectos que estén en la condición de que sean elaborados o que sean para ser ejecutados por el gobierno nacional, los gobiernos regionales o los gobiernos locales. Esto ya tiene su reglamento que salió en el mes de enero, prácticamente inmediatamente después de la ley, y las condiciones que para que sean admitidos los proyectos básicamente son que tienen que estar declarados viables por el SNIP y que la priorización de estos proyectos se hará de acuerdo a las condiciones que establece el reglamento y a las que establezca el comité. Las intervenciones en las que está trabajando el Fondo Mi Riego básicamente son almacenamiento, conducción y riego tecnificado. Esto es represas, reservorios, canales, bocatomas, módulos de aspersión, goteo o riego por gravedad. Con la observación de que lo que es riego tecnificado estamos tratando de mejorar las condiciones de la sierra en cuanto a la contrapartida que exige el reglamento establecido por el Programa Sectorial de Irrigaciones. Estamos tratando de hacerlo más accesible a las poblaciones y a los gobiernos locales. ¿Cómo funciona el Fondo Mi Riego? El Fondo Mi Riego está dirigido básicamente por un comité que lo conforma el Ministerio de Agricultura con 2 representantes, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Autoridad Nacional del Agua, la Dirección General de Infraestructura Hidráulica, que funciona como Secretaría Técnica, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio, el Programa Sectorial de Irrigaciones y Agrorural como unidades ejecutoras del Ministerio. Para poder postular al Fondo Mi Riego, los proyectos deben cumplir con condiciones bastante sencillas, que son básicamente que estén dedicados a fines agrícolas, que sean de impacto, que estén ubicados sobre los 1.500 metros sobre el nivel del mar, que hayan sido declarados viables por el Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, y otra condición que establece el reglamento es que ya no cuenten con un financiamiento del Fondo Foniprel, que podría financiarlo. Los criterios de selección que se están aplicando son básicamente el mayor número de familias beneficiadas, el número de hectáreas que se incorporan o mejoran al riego, los niveles de pobreza de las zonas en las que se interviene
el compromiso y la voluntad de las autoridades locales o regionales para apoyar y estar de acuerdo en las condiciones que se han establecido. La integralidad o la complementariedad de los proyectos que se presentan en cuanto al manejo de la cuenca y las ventajas y otros criterios. El procedimiento ya está establecido, este es un esquema de cómo venimos trabajando desde que se recepcionan los documentos hasta que, bueno, básicamente es que recepcionamos los documentos por cualquier ventanilla del Ministerio de Agricultura dirigidos al señor ministro o a la Dirección General de Infraestructura Hidráulica o a cualquier unidad ejecutora, todos están canalizando a la Dirección General de Infraestructura Hidráulica. La Dirección General de Infraestructura Hidráulica lo que hace es una primera evaluación de gabinete de los proyectos que son presentados, como un primer filtro. En el caso de que este filtro sea aprobado, se pone a consideración del comité para que sean sometidos a una evaluación de campo. Lo que se está verificando básicamente son las condiciones de que los caudales, los dimensionamientos de las estructuras están acorde, que las áreas a irrigar existen, que la disponibilidad hidráulica también existe, que no hayan algunos conflictos sociales evidentes, pero muchas de estas observaciones no es suficiente atenderlas en gabinete y por lo tanto requieren de una revisión de campo, para lo cual el comité tiene que admitir que sean atendidas, ¿no? Básicamente el comité revisa de que el costo por hectárea no sea excesivo y en todo caso, si fuera así, que sea pues un costo que esté justificado, porque en algunos casos también ocurre que el costo por hectárea, si uno calcula solo el canal, es relativamente bajo, pero si es un proyecto que ya incluye la presa, incluye el canal, incluye la distribución, entonces el costo por hectárea se incrementa y hay que justificar por qué es que los costos están en esa magnitud y que son razonables, digamos, ¿no? Una vez admitidos por el comité, son evaluados en campo. Esta evaluación de campo ya mira detalles como que no hayan conflictos sociales, que el vaso que no hayan problemas de terreno, de que el terreno pueda ser accesible para usar el vaso de la presa, de que no hayan pues fallas evidentes de geología u otras fallas en el terreno, que el proyecto sea consistente, que en algunos casos el presupuesto olvidó considerar el camino de acceso y a la hora de ejecutar la obra pudiera ser un motivo de adicional o de retraso en la ejecución. Hay varios aspectos que tienen que ser evaluados en campo, la voluntad o la disposición de tanto la parte social como de los alcaldes de atender el proyecto, de que no haya otro tipo de conflictos y de que, que sea pues un proyecto realmente que debe ejecutarse en beneficio de la población, ¿no? Esto un poco porque lo que queremos es, con los recursos que disponemos, beneficiar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible en esta primera etapa, ¿no? Estamos priorizando lo que es la parte de la ejecución de obras y a pesar de que también no tenemos recursos para hacer estudios, en esta primera etapa estamos aliándonos con los gobiernos regionales y los gobiernos locales en el sentido de que estamos atendiendo primero los proyectos que tengan un nivel de estudio más avanzado. Esto es expedientes técnicos, de preferencia ya aprobadas por las respectivas OPIs o por alguna OPI vecina, y que nos permita a nosotros ya poder hacer una evaluación de gabinete con ya documentos y con algunos estudios que nos permitan saber pues si realmente el proyecto es viable. No quiere decir que no vamos a atender los otros proyectos, sino que es un tema de que queremos mostrar al Congreso y a ustedes y al Gobierno Nacional también que es un proyecto que está avanzando, que es un programa o un fondo que está avanzando, que tiene sus resultados en la medida en que esperamos que el fondo sea pues revolvente en los próximos años y que podamos seguir utilizando estos recursos para atender a estas poblaciones. Si algún proyecto es rechazado, esto no quiere decir que no lo dejamos de lado, tratamos de contactar con los gobiernos regionales o locales para que sean subsanadas las observaciones, tratamos de apoyar en su subsanación, de ver cómo es que el gobierno nacional puede
mejorar el proyecto o ver de suplir las deficiencias que pudieran tener, asesorarlos en cuanto a las contrataciones de los especialistas y pueden volver a ser presentados al comité para una futura o nueva evaluación de lo que corresponde, ¿no? De tratar de sacarlo adelante. Ciertamente tenemos varias dificultades. La principal es la calidad de los expedientes en cuanto a su contenido. Algunos proyectos que requieren o que no disponen inclusive de la disponibilidad hídrica necesaria u otro tipo de conflictos sociales, problemas con la cuenca alta, la cuenca baja, conflictos con minería, dificultades para encontrar ahora profesionales que hagan un trabajo de acuerdo a las necesidades o los requisitos que requiere un nivel de estos estudios. Pero estamos avanzando, estamos ya con una demanda bastante fuerte de proyectos, aproximadamente 1.837 distritos han presentado proyectos, 19 departamentos, más o menos la participación del Fondo Mi Riego a nivel nacional representa el 69% de todos los distritos del país. Nos han llegado propuestas con documentos, sin documentos, con algún tipo de documento, aproximadamente 561 proyectos, sin ningún requisito, es decir, una solicitud simple, 712, un total de 1.273 proyectos que actualmente estamos en proceso de evaluación o que ya han sido evaluados. Como le mencionaba, estamos priorizando aquellos que tienen ya el documento a un nivel de avance importante y que nos permite poder ejecutar la obra cuanto antes. Y ahí es donde quería pedir la participación o el apoyo de los gobiernos locales para que hagan los esfuerzos o nos digan cómo apoyar para que estos estudios pudieran tener, algunos puedan ser ejecutados en el breve plazo para poder nosotros considerarlos en el presente año, ¿no? Aquí hay un cuadro de la distribución de las propuestas de los que han ingresado con expedientes. Algunos departamentos o regiones han presentado un mayor número. Estamos tratando de atender y evaluar prácticamente todos. Los que no tienen el expediente técnico o los documentos que nos permitan hacer la evaluación, estamos solicitando que el gobierno regional o el gobierno local pudiera avanzar este tema, pero si en caso hay alguna zona de extrema pobreza o pobreza extrema que no disponga pues de los recursos y que no tenga la respuesta de algún nivel de gobierno intermedio que le permita acceder a su proyecto, las puertas del ministerio están abiertas para poder analizar este requerimiento y poder apoyar en la medida de lo posible, porque como dice el viceministro, nuestros recursos en el ministerio también son limitados. Tenemos todos nuestros profesionales y varias unidades ejecutoras dedicadas exclusivamente a tratar de sacar adelante este proyecto, pero igual no podemos abastecernos para poder atender toda la demanda que existe a nivel nacional y que ha sido embalsada por varios años de falta de atención de repente, ¿no? ¿Cómo nos hemos organizado para atender estos proyectos? Básicamente el comité lo que hacemos es terminamos de evaluar un paquete de proyectos, lo presentamos al comité, el comité los aprueba y tienen que ser aceptados para que sea un decreto supremo que permita incorporar los recursos al ministerio. Ya tenemos evaluados prácticamente 5 paquetes. Del primer paquete, 7 proyectos fueron presentados por un monto de 61 millones. De estos 6 ya están en proceso de licitación, uno más está por salir en los próximos días. De estos procesos de licitación, 2 procesos ya tienen buena pro. Estamos esperando el consentimiento y esperamos que en los próximos meses o en este mes de junio podamos inaugurar ya las primeras obras
la ejecución de las primeras obras. Entiendo Ancash es una de ellas, con un proyecto en el que inclusive puede ser un ejemplo porque en ese proyecto se logró un convenio con la empresa privada que permite que, además de haber hecho los estudios, inclusive participa con un 50% en la inversión de la ejecución de la obra, ¿no? ¿Qué les quiero decir? En algunos casos los gobiernos locales y regionales o los interesados de la comunidad pueden también recurrir a este tipo de financiamiento porque los estudios en estos momentos nos demandarían, en la mayoría de los casos, si son obras de impacto, 6 u 8 meses hacerlos entre los procesos de licitación para contratar al supervisor o a la empresa consultora. Una empresa privada podría hacerlo mucho más ágil bajo los mecanismos de los que disponen, ¿no? Es cuestión de a veces un poco coordinar para ver cómo todos nos apoyamos en este esfuerzo. Es un esfuerzo en el que todos somos socios. Hay muchas empresas privadas que están interesadas en apoyar el tema. Es cuestión de que en todo caso nosotros podamos ayudarlos también a hacer este tipo de coordinaciones en el caso que sean posibles. Hay varios indicadores de metros cúbicos, cuánto estamos almacenando, pero la demanda es tan grande y esto debe crecer con el tiempo. Es un primer avance de lo que hay. Hay muchos gobiernos locales y muchos gobiernos regionales que, visto la iniciativa del gobierno de apoyar la ejecución, están ya trabajando en sus expedientes, los están mejorando, los están presentando, están subsanando las observaciones. Y eso es lo que estamos esperando poder presentar a licitación en los próximos años. Quería comentarles también que el reglamento establece que la ejecución de estas obras tiene que ser a través del propio ministerio, a través de sus unidades ejecutoras. Por el momento no estamos autorizados a hacer transferencias a los gobiernos locales para estos destinos. Entiendo hay algunas iniciativas en ese sentido que ya el Congreso también está revisando para que en alguna medida esto pueda ejecutarse más rápido a través de la cooperación o la ejecución a través de los propios gobiernos regionales o gobiernos locales. Pero en tanto no tengamos el marco legal para eso, tendremos que seguir trabajando, esperamos, con el apoyo de ustedes y con el apoyo de los gobiernos regionales que en su mayoría también se han sumado a esta iniciativa, ¿no? Básicamente eso era lo que quería comentarles y queremos destinar mayor parte del tiempo a poder atender sus consultas o inquietudes que pudieran tener. Muchas gracias por haber venido y porque sus comentarios pueden ayudarnos a mejorar nuestros procedimientos y nuestro marco legal. Gracias. Agradecemos la participación del ingeniero Gustavo Canales, director general de Infraestructura Hidráulica. Vamos a, en esta parte, tener la intervención de las autoridades municipales. En primer lugar, quiero llamar, según la programación, al alcalde de Yanaguare, Arequipa, el señor Elvis Delgado Basigalup. Señor congresista de la República, Virgilio Acuña Peralta, señor viceministro, funcionarios, señores presidentes de gobiernos regionales, colegas alcaldes. Vengo en representación de la Asociación de Municipalidades del Perú, en mi calidad de coordinador nacional y trayendo el saludo del señor presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, don César Acuña Peralta, que se encuentra también reunido el día de hoy en Huánuco con un grupo de alcaldes para tomar determinaciones importantes respecto al destino de los gobiernos locales. En primer lugar, al expresarle el saludo en nombre de nuestra Asociación de Municipalidades del Perú, que agrupa 1.838 municipalidades y que ustedes perfectamente conocen el trabajo que viene desempeñando como ente interlocutor y también como integrante de muchas comisiones para el desarrollo de algunos proyectos. Lo que sí es importante detallar en esta oportunidad, y va el mensaje, es
el saludo al desarrollo de este importante proyecto que data precisamente de un corto periodo de vigencia, producto de la ley de presupuesto de este año y también de la vigencia de la ley 29951 del Fondo Mi Riego. El compromiso del AMPE es fundamentalmente que este proyecto, tan igual como muchos, lleguen a una cristalización de los objetivos planteados. Hemos vivido experiencias, por ejemplo, en el campo de lo que viene a ser el tema de la infraestructura con el Ministerio de Vivienda, y hay experiencias que podrían tomarse en cuenta, porque creo que es importante ver estas experiencias plasmadas en una realidad. El fondo, por ejemplo, Agua para Todos y el fondo Mi Barrio ha permitido que los alcaldes o las municipalidades terminen finalmente como unidades ejecutoras, con transferencias. Y si vemos, por ejemplo, las transferencias efectuadas, se ha logrado finalmente un importante avance en las mismas, y es que reunidas las posibilidades y haciendo sinergia entre las municipalidades y basándose en el principio de subsidiariedad, se puede llegar a un buen cauce. Habría que evaluar, estando en el 6º mes ya del año y teniendo un fondo de 1.000 millones, cuánto hasta el momento hemos podido avanzar. Y creo que luego de esa evaluación podríamos ver que creo que el mecanismo necesario sería que nosotros, como autoridades locales, seamos aliados estratégicos en esa gran posibilidad, permitiendo un marco legal adecuado que estará en manos, evidentemente, del Congreso de la República y, en todo caso, del Ejecutivo. Para eso traslado esta preocupación al señor presidente de la Comisión y al congresista Virgilio, para que pueda haber los mecanismos necesarios que las municipalidades, los gobiernos locales y gobiernos regionales, podamos ser entes que finalmente reciban las transferencias y se puedan ejecutar esas obras con una mejor viabilidad. Creo que sería una acertada decisión que se podría dar. Nada es nuevo, creo que hay experiencias fundamentales. Una de las experiencias fundamentales, el programa Agua para Todos y el programa Mi Barrio, que ha permitido hoy ejecución en gran parte del territorio de la República. Pero evidentemente hay que ver algunas cosas también que deben subsanarse en el camino. Es el tema de los requisitos que se exigen en la norma. De repente en el camino se va aprendiendo y de ese aprendizaje se va sacando algunas conclusiones importantes, como por ejemplo el tema de lo que viene a ser la contrapartida de las municipalidades. Hay municipalidades que no tienen recursos para ejecutar las contrapartidas, ¿es cierto? Así es. Y eso también debe de verse en el Fondo Mi Barrio. También se ha ido analizando el tema y hoy en día es más permisible y se permite la ejecución de importantes obras. Otro tema interesante es también la ubicación donde están ubicadas estas circunscripciones, donde serían beneficiosas tanto de canales como temas de riego y finalmente de conducción. Pero esto hay que analizarlo debidamente. Creo que en la experiencia misma se va viviendo temas de aprendizaje y finalmente se plasman realizaciones importantes. De parte del AMPE, señores miembros de la mesa de honor y colegas alcaldes y miembros de los gobiernos regionales, está el más pleno apoyo, está el compromiso de nuestro presidente, el doctor ingeniero César Acuña Peralta, y toda la Junta Directiva y los 1.838 municipalidades de perseguir un propósito de bienestar y bien común para nuestras comunidades. Y creo que hay que saludar la iniciativa del Gobierno, que está preocupado en llegar a los diferentes confines del país y sobre todo estos temas también son de inclusión social. Felicitaciones, muchísimas gracias y el compromiso del AMPE para coadyuvar en el desarrollo de este gran proyecto. Muchas gracias. Gracias también al alcalde de Yanaguari, el señor Elvis Delgado. Vamos a dejar en el uso de la palabra al señor Manuel Vigo Muñoz, él es alcalde de Asunción, Cajamarca. Muchas gracias. Señor congresista Virgilio Acuña Peralta,
señor viceministro de Agricultura, Juan Reinet Picardo, señor director general de Infraestructura Hidráulica, ingeniero Gustavo Canales, queridos colegas, alcaldes de las diferentes partes del país, primeramente un saludo muy cordial en nombre del Consejo Distrital de la Asunción y en nombre de mi pueblo de la Asunción. Yo creo que esta reunión, primero quiero felicitar al congresista Acuña por haber tenido esta iniciativa. Como provinciano y conocedor efectivamente de los problemas que tenemos en el campo, en la agricultura, creo que es importante que en esta reunión diario avancemos sustancialmente en donde usted, señor viceministro, pueda trasladar pues a los funcionarios que tengan el nivel correspondiente para que efectivamente salgamos de acá con algunas decisiones, ¿no? Y como ya lo dijo mi colega que me antecedió, creo que es muy importante que empecemos a entender de que efectivamente tanto en los gobiernos regionales, en las municipalidades provinciales y en las distritales, sí tenemos capacidad para nosotros gestionar nuestros proyectos y ejecutar nuestros proyectos. Lo venimos haciendo. La gran experiencia que tenemos con el Ministerio de Vivienda, ahí están los hechos, se resaltan, posiblemente tenemos algunos errores, pero son errores que obviamente en el camino se van superando, se van aprendiendo, y creo que esa es la muestra más palpable en que nosotros sí podemos hacer las cosas bien. Yo en ese sentido también me uno al pedido de que se debería tomar lo más pronto decisiones en cuanto a poder ejecutar estas obras. Estuve en una anterior reunión y justamente el fondo que hoy tenemos de 1.000 millones para este programa Mi Riego, me parece que no llegamos ni siquiera a una ejecución de 150 millones de soles. Es decir, si nosotros queremos buscar eficiencia, tenemos que empezar a descentralizar, a creer en las autoridades regionales, en las autoridades departamentales y en las autoridades distritales. Así que por ello, yo quisiera pedirle, señor viceministro, que a la brevedad posible tomemos estas decisiones con la finalidad de ser eficientes en las inversiones. De lo contrario, creo que pasaremos este gobierno y nos quedaremos con esos 1.000 millones simplemente en números. Yo lo que queremos, que creo que acá, para que nuestros pueblos se beneficien, tenemos que, reitero, empezar a tomar decisiones de ese tipo. Quiero manifestarle, señor viceministro, que en el mes pasado, recordará usted, nosotros hicimos un festival, el 12º Festival de la Chirimoya en Asunción. Asunción es la cabecera de cuenca del Jequetepeque, es una de las zonas en donde producimos frutales y en particular la chirimoya. Tuvimos la oportunidad de tenerlo a la doctora Clara Cruzali, que es la asesora de nuestro ministro, y ella habrá podido comentarles que efectivamente la necesidad de operar en estos sistemas de irrigación, de canales de irrigación, son importantísimos. Entonces, por ello, nosotros ya tenemos inclusive a nivel de expediente técnico un proyecto que tengo entendido también, ya nos dijeron que ya pasó a la comisión, que es un proyecto de 8 millones de soles, que va a servir para justamente irrigar cerca de 1.500 hectáreas de terreno con una presa, que servirá para potencializar toda esta zona frutícola de esta zona, y lo que queremos es justamente que los agricultores sean los mayores beneficiarios de este producto. Para comentarles en este caso, en esta zona se produce aproximadamente cerca de 900 hectáreas de chirimoya, y el precio, el costo que cuesta un ciento de chirimoya en el mercado, en un mercado como es Choropampa, está al borde de los 15, 20 soles, 100 chirimoyas. Sin embargo, en los supermercados de Metro Gón podemos encontrar 9, 10 soles el kilo de chirimoya. Esta brecha es justamente donde nos puede aliviar la pobreza de nuestros campesinos, y ahí tiene que ser la apuesta, pero para que esta apuesta efectivamente tenga resultado, tenemos que empezar a descentralizar las decisiones en cuanto a financiamientos y ejecuciones de los proyectos. Para una muestra, señor viceministro, sin ánimos de repente de quejarnos, sino de buscar la eficiencia, justamente el año pasado nosotros tuvimos a bien, tenemos dos proyectos pequeñísimos que son dos canales de irrigación que se llama el Paihual y Paracoto, que bordean los 700.000 soles en ambos canales que fueron ingresados el año pasado, que ya cuentan con aprobación, resolución de Agro Rural de Cajamarca. Sin embargo, hasta la fecha no se ejecuta. Y entendemos por estas deficiencias que tenemos en la estructura, tanto del gobierno central, gobierno regional, gobierno provincial y gobierno distrital, que estoy seguro que si nosotros nos ponemos a trabajar en conjunto, vamos a buscar la eficiencia que todo el Perú espera. Por ello, señor viceministro, también quiero comentarle algo más, de que justamente en esta 12ª Festival de la Chirimoya, creo que una de las cuestiones para aliviar
y buscar que efectivamente esa rentabilidad vaya en beneficio de nuestros agricultores, hemos hecho una propuesta que vamos a trasladarla para hacer una pequeña planta para despulpar la chirimoya, que calculo que no bordeará pues los $400.000, y queremos el apoyo de su sector. Hagamos ese piloto para que efectivamente estas experiencias, que en donde van a ir directamente la utilidad a nuestros agricultores, estoy seguro que será el modelo para otras regiones del Perú. Por ello, señor viceministro, también quiero comentarle, creo que es importante tomar el tema de su portafolio, el tema de forestación, que estos temas también están ligados a las aguas. Yo creo que tenemos que deberíamos incluir en este programa el tema de reforestación, porque obviamente son un medio como para poder también hacer retenciones y mejorar la calidad del agua de nuestros pueblos. Es hora, señor viceministro, nuestro pedido, y creo que resaltar que necesitamos que efectivamente, me imagino, si como el Ministerio de Vivienda ya está tomando la decisión de transferirnos los fondos para ejecutar nuestras obras, creemos que el Ministerio de Agricultura debe copiar ese buen ejemplo y reitero, para buscar esa eficiencia de ejecutar nuestros proyectos, debemos empezar a tomar decisiones y, como no, señor viceministro, ya tenemos un expediente que está en su sector, podríamos hacer un piloto en ese sentido y creo que todos acá, mis colegas de las diferentes municipalidades respaldarán esta moción que nosotros estamos pidiendo. Nada más que me queda nuevamente reiterar mi agradecimiento, congresista Acuña, por esa preocupación que usted tiene, no solamente en el sector agrícola. He tenido la oportunidad de tocar sus puertas y él constantemente nos viene apoyando, no solamente con el tema agrícola, con el Ministerio de Vivienda, con educación, y que creo que es un buen, y no quería dejar pasar por alto, señor congresista, felicitarlo y pedir un fuerte aplauso por el apoyo que nos viene dando. Muchas gracias. Bien, antes de pasar a la rueda de preguntas, vamos a tener dos intervenciones más. Invito al señor Pedro Carlos Tucto, él es el presidente de la Asociación de Ganaderos de la provincia de Lauricocha. Señor congresista de la República, Virgilio Acuña Peralta, y al viceministro y a todos los alcaldes. Estamos aquí para felicitarle. Para él pido un fuerte voto de aplauso para el congresista y para el viceministro. Señor congresista Virgilio Acuña y viceministro del Perú de Agricultura, yo creo que este evento es importante para el desarrollo del Perú. La sierra ha sido olvidada por más de 500 años. Y como este evento hay que hacer en los pueblos donde hay ganadería, donde hay pobreza, donde hay miseria. Yo les pido encarecidamente a estos hombres que se acordaron. El pueblo necesita de ustedes, alcaldes, líderes. Este evento es importante, el riego tecnificado. Hay que hacerlo en todas las regiones del Perú. Iremos nosotros. Yo soy médico veterinario. He sido jefe de proyecto en la región Huánuco de desarrollo ganadero e instalación de pastos. El agua es importante para los animales, para los árboles, para todo. Yo creo que es importante este programa, Mi Riego. Yo creo que fue importante lanzar el Perú, pero hace 10, 15 años. Pero no es tarde. Hoy día estamos para fortalecer ese tipo de trabajos. A los alcaldes que están presentes aquí, hay que trabajar de la mano, unidos, porque el Perú necesita de nosotros. Yo creo que, como ex jefe de proyecto de desarrollo ganadero e instalación de pastos, le voy a dar la experiencia más grande. Nosotros manejamos en la provincia de Lauricocha, en la región Huánuco, tenemos 360.000 ovinos y 49.000 ganados lecheros. Estamos produciendo más o menos 40.000 litros de leche por día. Por hoy la ganadería es una mina que te ingresa más de 3.000, 4.000 soles mensuales vendiendo queso, yogur, mantequilla, néctar de suero. Hoy es el corredor económico de la provincia de Lauricocha. Baños Jesús Caure. Y el agua va a ser importante para la instalación de los pastos. Si hay agua, ¿qué te va a dar? Te va a dar pastos. A ver, pastos, ¿qué te va a dar? Va a haber mayor queso, mayor leche, mayor lana, mayor ingresos económicos. Los niños van a consumir más leche, más queso, más yogur. Los niños no se van a desnutrir en la escuela. Entonces los niños van a estudiar con ganas en los colegios. Entonces Lauricocha, a nivel de región Huánuco, es poco en extrema pobreza. Estamos casi 13%. Y ustedes como alcaldes tienen que incentivar eso.
a los ganaderos, a la agricultura hay que capacitar, hay que dar asesoramiento técnico, que el profesional convive con los agricultores, con los ganaderos y hacer una empresa de desarrollo sostenible en el Perú. Yo creo que este programa es importante. Yo creo que el viceministro les va a recibir cuantas veces quieren ustedes. Tocan la puerta 1 o 2 de la mañana, quiere mi pueblo desarrollo. Yo creo que él no se va a cansar porque está apostando el Perú. El riego es importante a nivel nacional. Yo creo que quiero felicitar a los hombres que tienen una visión de desarrollo ganadero. Y señor viceministro, no se olvida para el otro año, como hoy están lanzando mi riego, hay que lanzar el programa de desarrollo ganadero. Señores alcaldes, hay que incentivar eso. Hay que presentar documentos para hacer el mejoramiento genético de nuestros ganados, vacunos, ovinos, llamas que hay en las sierras altandinas. Nos faltan también proyectos de desarrollo de infraestructuras de plantas de instalación para hacer telas, costumbres de cuero. No hay amigos. Huancay ganadero, Puno ganadero, ¿dónde hay una planta textilera? No hay. Ese proyecto necesitamos, porque los campesinos, ¿qué hacen en el campo? Matan sus vacunos, ovinos, esa piel se pierde. Estamos perdiendo $20 por ganadero, pero un ganadero mata 20, 30 por año. ¿Cuántos dólares estamos perdiendo? Entonces, ese tipo de proyectos queremos en las zonas ganaderas del país. Una planta textilera donde hacemos del cuero, casacas, biliteras, zapatos. Entonces, genera el circuito económico del país. No quiero cansarles. Y yo creo que como profesional voy a dejar un PowerPoint a la mesa central para que les envíen por su correo. Muchas gracias. Bien, y vamos a concluir con esta rueda de intervenciones, dejando en el uso de la palabra al señor Martínez Elizana Santos. Él es alcalde de Huarmaca, Piura. Muy buenos días, señor congresista de la República, Virgilio Acuña, señor viceministro, funcionario del Ministerio de Agricultura, colegas alcaldes y dirigentes que tienen que ver en el tema de agricultura. Reciban el saludo cordial del pueblo de Huarmaca. Huarmaca es parte de la provincia de Huancabamba, del departamento de Piura. Huarmaca es el 48% de la provincia de Huancabamba, más de 42.000 habitantes. Y por supuesto que un distrito de pobreza y pobreza extrema. He venido animado porque yo tenía la intención de que el señor ministro me escuchara. Y lamentablemente por asuntos que conocemos también, que los funcionarios tenemos que estar en diferentes lugares, seguro no sé si es más importante que el nuestro, pero yo creo que aquí estamos los alcaldes de las zonas más difíciles del Perú. Quiero, señor viceministro, pedirle a usted que tendría que hacerse algo o tomarse una iniciativa exactamente tal como lo hizo el folleto, que este apoyo de los 1.000 millones del riego para el programa Mi Riego es para los pueblos más pobres del país, para los de extrema pobreza. ¿Y dónde tenemos zonas de extrema pobreza o personas de extrema pobreza? Son en los distritos exactamente donde no hay agua. Son los lugares donde hay pequeños manantiales, no hay grandes cantidades de agua para poder irrigar tal como nos piden dentro de mi programa Mi Riego. Justamente se necesita llevar este apoyo a los más pobres, a lo que ahora el programa Juntos le da 100 soles. Ahora debemos hacer lo posible de darles un canal de riego a estos más pobres, en canales, por ejemplo, de 300.000, 200.000, que juntas poquita gente. Estamos ahora viendo los proyectos de 10, de 20 millones, cosa que para los más pobres no estamos. Siempre estaremos excluidos de este apoyo. Entonces, señor viceministro, si vemos eso desde ese punto, desde esa óptica, creo yo que debe de tomarse una iniciativa y trabajar con los gobiernos locales, porque nosotros somos quienes conocemos más, exactamente. El agua es muy escasa en las zonas altas de 1.500 metros sobre el nivel del mar. De ahí nacen más bien los grandes ríos, de pequeños manantiales se van organizando los ríos.
Por lo tanto, en realidad, para nuestro distrito, nosotros hemos presentado en diciembre del año pasado 21 proyectos a su portafolio de ustedes, al Ministerio de Agricultura. Hasta ahora no hemos tenido una respuesta y estamos en mayo. Esperamos también que ustedes tomen esta iniciativa sobre el tema del agua, que en la zona alta no existe. El tema de la contrapartida, que es otro de los temas. ¿Cómo vamos a pedir la contrapartida? Y es más, que no se puede dar una contrapartida del municipio, sino de los propios agricultores. Y si hablamos del apoyo a una extrema pobreza, ¿dónde te van a tener? Muchas veces los campesinos están llevando el agua en pequeños canalitos de madera que hacen ellos, de los guayaquiles, con botellas descartables, están llevando el agüita. ¿Cómo podrían tener una contrapartida? Esto tenía que tomarse lo más pronto posible una iniciativa, porque si no, ¿qué estamos evaluando hasta mayo? ¿Qué evaluamos? ¿Algo para los pobres? Yo creo que no hasta ahora. Y creo yo, coincido con los colegas, con el colega alcaldes que han participado. Las municipalidades tenemos ya, en otras palabras, nos han probado a ver si podemos o tenemos capacidad de gasto o no. Y a través del Ministerio de Vivienda siempre hemos hecho. Huarmaca ha podido invertir en estos 2 últimos años más de 90 millones en apoyo del Ministerio de Agricultura y los INFES. Transferencia que nosotros hemos podido ejecutar contra Joniprel también, que nos han transferido, tenemos la capacidad. Finalmente, señor viceministro y señor congresista, agradecerles porque nos hayan escuchado, pero quisiéramos irnos también escuchando una iniciativa, un compromiso por parte del señor viceministro. Atención a los más pobres, como digo, en estos pequeños canales de riego, que para ellos es justamente. Y los 1.000 millones de soles, se dice en la televisión, se dice que 1.000 millones, pero no tenemos ni 100.000 soles gastados y los pobres ni siquiera estamos allí. Le agradeciendo por la organización congresista tuya, muchas gracias a todos. Bien, vamos a pasar a la estación de preguntas. Sé que hay una gran expectativa por intervenir. Por favor, vamos a tener en cuenta las siguientes consideraciones. Tenemos un micro inalámbrico. Vamos a empezar de la derecha hacia la izquierda. Ese va a ser el procedimiento para así tener un poco más de orden. Por favor, solamente 2 minutos para su intervención, pregunta o intervención. Siempre el motivo del foro, mi riego, sin salirse de ese tema, les vamos a pedir, por favor. Vamos a comenzar, dicen su nombre, 10 preguntas, luego pasamos a la mesa de honor, los señores responden y continuamos ese procedimiento. ¿Ok? Entonces, comenzamos con el señor. Su nombre y por favor no se exceda de los 2 minutos. Gracias. Buenos días con todos ustedes. Yo soy León Chiluquías, alcalde del distrito de Huariaca, Pasco. Saludos a la mesa. Existe alguna preocupación de parte mía. Antes de hacer experiencias del fondo de mi barrio, fondo de agua para todos, ser eficiente, hay que ser primero eficaz. La pregunta es, ¿qué garantiza que la evaluación de este programa Mi Riego sea imparcial y no como otros programas? Nosotros hemos presentado el año 2011 como 12 proyectos y ninguno ha sido identificado. Yo espero que esto sea imparcial y llegue a los más pobres y a los más necesitados. Gracias. Su nombre, por favor, y la pregunta. Efraín Sarrón Luján, alcalde del distrito de Agua, que la provincia de Chupaca. Señores de la mesa, muy buenos días. Mi preocupación, me uno a la intervención de los señores alcaldes que muy bien han disfrazado el tema. Espero que nos escuchen, por favor. Una de mis inquietudes es, acá dentro de los requisitos y criterios de este programa, nos indican cuáles son, pero no indica el monto. Resulta que yo en el mes de enero he presentado 3 expedientes al programa Mi Riego, pero desgraciadamente estos expedientes han sido derivados en estos días agrorural. Pero debo decir con mucha preocupación
de que yo antes de entregar mis expedientes al programa Mi Riego, he presentado también mis expedientes a lo rural. Y estos expedientes hace una semana me han sido devueltos, indicando que no hay presupuesto. ¿Y qué hacer con estos expedientes, señor viceministro? Tengo 3 expedientes, con los pocos recursos que tenemos nosotros como municipios distritales, hemos hecho los esfuerzos necesarios para hacer estos expedientes, pero han sido rechazados y derivados al programa rural. Esa es mi preocupación, creo que también nosotros como pueblos pequeños que vivimos en extrema pobreza deben ser atendidos y no seamos empelotados o derivarnos de un lugar a otro lugar. Y creo que el programa Mi Riego, vuelvo a repetir, no indica el monto, pero sí otros requisitos. Espero que se tengan en consideración. Muchas gracias. Bien, ante todo, señor viceministro, señor congresista Acuña, distinguidos de la mesa, le saluda Víctor Manuel Mita, Barrio Nuevo, alcalde de la Municipalidad Distrital de San Antón, en Puno. Señor viceministro, a través de usted y a través de nuestro congresista, quien está haciendo posible para que este evento sea realizado, yo creo que los productores, los municipios rurales, tenemos una gran preocupación de este tema. Si bien es cierto, hay 1.000 millones para invertir, pero hay un tema limitante, y creo que nuestros colegas alcaldes en esto estaremos de acuerdo, porque cuando se habla de proyecto riego tecnificado y cuando es el uso más eficiente de este proyecto, al productor se nos pide el 20%. Y ese 20% debe haber un compromiso desde esta mesa de que a nivel de normativa pues se elimine este 20%, porque exigirle 20% no al municipio sino al productor representa pues un sacrificio, un esfuerzo enorme y donde los proyectos pues se van a truncar desde ya. Creo que eso ya es caso seguro porque nosotros el año 2011 presentamos un proyecto en una comunidad llamada Sebratira por 3 millones y medio, y a la fecha todavía no ha sido resuelto en el proyecto especial Lago Titicaca, donde ya la parte técnica ha sido ya debidamente sustentada, pero con un documento nos dice que, señores de la comunidad, tienen que ustedes poner más o menos 600.000 soles, aportar de su bolsillo para que esto se ejecute. De manera que es un lamentable y es pues, preocupante esta situación y que, viendo sus buenos oficios, señor congresista, que se haga pues, se elimine, porque la pobreza está pues en la sierra, en las altas andinas. Entonces seamos conscientes de eso y veamos pues a través del viceministro y el congresista sus buenos oficios para que esto las contrapartidas sean mínimas o no tengan en todo tal sentido, ¿no? Ese es un tema. Y lo segundo, señor viceministro, es que darle celeridad. Si bien es cierto, hay dinero y hay capacidad también nuestros profesionales, en tanto en el agrorural, en lo que es en el proyecto especial de Lago Titicaca, pero pasa por un tema también burocrático, que donde las instancias pues no le dan la celeridad en el trámite que se hace para que estos proyectos sean aprobadas o sean llegadas pues a Lima, donde también estás totalmente centralizada, ¿no? Pues todos los expedientes llegan a Lima y que también esto se descentralice a las OPEs o lo que es PEL o agrorural en la provincia, ¿no? Para que también sean determinantes en sus observaciones. Muchas gracias, señor viceministro. Bien, vamos a seguir. Estamos en esta parte. Señor, tiene usted el uso de la palabra. Bien. Señor viceministro, señor congresista de la República, colegas alcaldes, reciban pues el saludo del distrito de Colcabamba, región Huancavelica. Por cierto, estamos considerados en el plan BRAE como capital hidroenergética de Perú. Es una población que tenemos 24.000 habitantes, una extensión territorial de 600 kilómetros cuadrados. Señor ministro, señor congresista, le agradecemos a nombre de la comunidad colcabambina por este importante encuentro. Estoy con mis señores regidores. Quisiera pedir, creo que es un pedido de todos los peruanos, que los proyectos del ministerio que sean un poco más flexibles. El año pasado hemos presentado 7 proyectos de inversiones mínimos entre 700.000 soles y 2 millones de soles. Esperando a la fecha, estamos un poco ya descontentos del ministerio, habiendo tanto dinero, ¿por qué no llega a esos proyectos? Estoy ahora con los señores regidores
que seguramente están escuchando personalmente, habiendo tanto dinero en el Estado, pero ¿por qué no llega el presupuesto para ejecutar estos proyectos? Eso es gran preocupación, señor ministro, señor congresista. Creo que ese 20% de partida deben tomar otros mecanismos, porque yo traigo la realidad de los comuneros, de los señores agricultores. Como alguien decía antes, hay agricultores que a la fecha llegan pues haciendo todo lo posible, llevando agua con acémila, llevando agua como de lugar para salvar su agricultura. Pero sin embargo tenemos proyectos con $500,000 o $1,000,000 de soles para salvar a esa comunidad y no tenemos la respuesta en este caso del ministerio. Yo creo que con esta realidad del pueblo, de los agricultores, deben mejorar un poco en su sistema de trabajo, señor viceministro. A nombre de la comunidad colcabambina, muchas gracias y buenos días con todos. Gracias. Bien, vamos a dar el uso de la palabra en la galería. También hay intervenciones. Adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Condori Taco, vengo de la Municipalidad Distrital de Achoma, de la provincia de Caylloma, Arequipa. En verdad, señor congresista, señor viceministro, agradecerle por esta gran oportunidad que nos brinda. Mi inquietud es lo siguiente, no sin antes decirle como gobiernos locales a la cual nosotros pertenecemos, es muy mínimo que nos llegan nuestro Foncomún y nuestro canon minero. Pero nos cuesta hacer estos estudios de preinversión y nuestros expedientes técnicos y le constan a muchas autoridades. Y muchas veces cuando nosotros presentamos nuestros proyectos no salimos viabilizados, como el caso que ahorita ya dio respuesta el programa Froniprel. Entonces, al gobierno regional de Arequipa nosotros hemos presentado varios proyectos de infraestructura de riego y ellos lo han derivado a este programa Mi Riego. ¿Cómo van a atender a estos proyectos, en especial de la región de Arequipa que han presentado? ¿Van a atender por gobiernos locales o en cuanto de porcentaje van a atender por regiones? Porque como alguien lo está indicando, muy bonito suena los 1.000 millones de soles, pero no están llegando a los gobiernos locales que en verdad estamos anhelados nosotros. Señor viceministro, una inquietud muy directa. He traído ahorita mi proyecto. ¿Puedo presentarle, señor viceministro? Muchas gracias. Nada más. Gracias. Ahí todavía en la galería. Estamos en el sector derecho. Señor viceministro, señores alcaldes, reciban el saludo cordial del distrito de Ancahuasi, provincia de Anta, Cusco. Es el distrito más pobre, diríamos así, y es testigo de nuestro gobierno central. Quien se ha comprometido, justamente tenemos un riego, un proyecto, un perfil que lo tengo acá en la mano, y a pesar que ese distrito tiene un recurso ínfimo, nosotros somos el 99% agricultores y el gobierno se ha comprometido, y le felicito al gobierno, al señor Ollanta Humala, de que visite a esos pueblos olvidados y nosotros estaremos agradecidos. Queremos borrar del mapa esa extrema pobreza al distrito de Ancahuasi, trabajando, pero voy a suplicarle, señor viceministro, que ese Vaso Sacán, hace 20 años estamos soñando. Yo quisiera, cuando sea en 4 o 5, cuando sea en 10 años, que se haga y salir de esa extrema pobreza. Gracias. Muy buenos días. Soy José Luis Amado del equipo de AMPE. Solamente para recordar, nosotros hemos estado haciendo el seguimiento muy minucioso sobre la experiencia Foniprel. Acaba de salir los resultados y solamente el 9% de los proyectos presentados a nivel nacional han pasado los criterios de calidad. Frente a esto, lo que va a pasar con el tema de Mi Riego va a ser prácticamente lo mismo. Entonces, aquí hay una inquietud muy importante que el Ministerio tiene que tener en cuenta. Tiene que haber la capacidad para fortalecer a los gobiernos locales de manera que fortalezcan sus capacidades para hacer mejores proyectos, número 1. Número 2, considerar un 20% de cofinanciamiento eso es un planteamiento totalmente fuera de la realidad. Creo que la experiencia Foniprel, que ha categorizado todos los distritos del Perú a través de sus condiciones de pobreza, es una experiencia que se debe de aprovechar. Entonces, de manera que los porcentajes de cofinanciamiento sean los mismos que se han considerado ya por el Estado
que está considerado en este momento por el Ministerio de Economía. Muchas gracias. Gracias. El señor, y luego con usted terminamos, continuamos con la mesa de honor sus respuestas para pasar con el otro sector. Señor viceministro, señor congresista Acuña, señor director de hidráulica del Ministerio de Agricultura, quien les habla es representante de la Municipalidad Distrital de Llanac, soy su asesor. Hemos presentado nosotros un expediente, un perfil al Ministerio de Agricultura para riego tecnificado de nuestro distrito, que hasta la fecha tampoco se nos da ninguna respuesta. No, dicen que primero van a hacer ver a los que ya han hecho su expediente técnico. Pues simplemente lo que están haciendo es dando preferencia a las municipalidades que tienen mayor poder económico para poder hacer sus estudios. Entonces, si esto está dedicado para la extrema pobreza, pues no lo están haciendo. Creo que deben ver ese punto de vista. Segundo, el expediente técnico ya ha sido aprobado por el SNIP. Entonces, otra vez tiene que ser nuevamente estudiado, nuevamente revisado. Creo que estamos cayendo pues en una burocracia terrible, ¿no? Así los 1.000 millones se van a ir en estudios y en estudios, y no se va a ejecutar, ¿no? Lo que queremos es que esos 1.000 millones vayan a los pueblos, vayan a la agricultura que va a ser el sostén y el desarrollo en nuestro país, como lo fue en el Imperio Incaico. Esa fue la fuente de desarrollo de nuestro gran imperio, y eso es lo que debemos hacer. Por eso hay que darle, pues, atención, que se haga la atención paralela a los expedientes que ya tienen su estudio avanzado a nivel de expediente técnico y a los que recién se están presentando a nivel de perfil. Eso se puede hacer. ¿Cómo es posible que después de 6 meses de dada la ley ni siquiera el 10% se haya ejecutado? ¿Qué? Estamos esperando que nuestro pueblo se muera. Si hay que trabajar las 20 horas, hay que trabajar. Porque los pueblos y el hambre no esperan. Muchas gracias, señor viceministro. Buenos días, señores quienes dirigen esta mesa. Agradecerle por este foro muy importante. Vengo de la provincia departamento de Huancavelica, de la Municipalidad Provincial de Huancavelica. Quien les habla es el ingeniero Edgar Guamaní Quispe. Como funcionario de esta municipalidad, quiero hacer 2 consultas claras y precisas. Creo los que me antecedieron ya lo hicieron. Yo quisiera preguntarle, señor viceministro, ¿cuánto es el monto mínimo de financiamiento de este programa? ¿Por qué digo esto? De lo que acaba de manifestar nuestro hermano alcalde de Piura, si no me equivoco. Hay hermanos de extrema pobreza que lamentablemente en la sierra pues la afluencia de agua es de 10 litros por segundo. Es mínimo para regar 50, 30 hectáreas de terreno. ¿Dónde está la inclusión social que nuestro gobierno está propalando por todos los medios? ¿Por qué? Porque yo tengo una información, tengo expedientes de 500.000, 700.000, 800.000 que no pueden ser accesibles a este programa. Me dicen, mínimo tiene que ser 1 millón o 2 millones. Pero ¿dónde estamos entonces? ¿De qué manera estamos llegando a esos agricultores que necesitan prácticamente, que están en extrema pobreza? 2, yo quisiera, señor viceministro, que nos dé de conocimiento el decreto supremo 054, emitido el 15 de mayo, donde que todos los proyectos deben tener la certificación de CIRA. Muchísimas gracias. Bien, una pregunta más para dar el paso a la mesa de honor. Todos vamos a participar, por favor, les ruego su comprensión. Muchas gracias. Oscar Rojas, alcalde de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Saludar a la mesa de honor. En realidad tenemos que reconocer y felicitar al congresista Virgilio Acuña por dar estos espacios en donde los gobiernos locales puedan participar y hacer su exposición de la problemática que tiene. Reconocer al gobierno central que por la historia del Perú haya podido asignar un presupuesto como es de 1.000 millones de soles para el sector agrario. Pero también ver nuestra preocupación que al primer semestre del año no hayamos nosotros superado ni el 10% de la ejecución presupuestal. 1.000 millones de soles para poder insertar presupuestos a los distritos más pobres. Pero ahí tenemos una contradicción, señor viceministro y señores funcionarios. Se dice que son para los más pobres, pero ¿qué pobre va a poder dar un cofinanciamiento de 20%? Si ni siquiera dar la posibilidad
de que ese 20% pueda ser cofinanciado ni por gobiernos locales, distritales, provinciales, ni el gobierno regional. Porque el programa Mi Riego está destinado para la represa, línea de conducción y riego por gravedad. Y si desean tener el riego por aspersión, el beneficiario tiene que dar 20%. Ahí tenemos, creo, una contradicción, en donde dice, el programa Mi Riego son para los más pobres, pero ¿qué comunero y qué comunidad podrá dar ese 20%? Creo que ese es un tema que hay que evaluarlo y pedir a la mesa para que pues, se pueda inmediatamente ver y hacer una corrección en esa reglamentación. Por otro lado, hemos nosotros escuchado en la exposición del señor Gustavo Canales, director general de Infraestructura, y hacía mención que solamente 96 proyectos han sido ya aprobados, de los cuales han recibido 259 expedientes técnicos y 267 perfiles. Al primer semestre, solamente 96 proyectos a nivel nacional, teniendo 259 expedientes técnicos. Creo que nosotros todos somos conscientes, y las autoridades que están acá de los gobiernos locales, y dicen, todos hacen lo posible para hacer perfil. Pero nos preguntaremos, para hacer un expediente técnico de una presa, de un canal de conducción y un riego tecnificado, ¿cuánto nos va a costar? Por hacer posible que un alcalde distrital pueda pagar el costo de ese expediente técnico. Y si lo paga, van a pagar tan poco que el expediente técnico va a estar mal formulado. Y cuando llegue al programa, va a ser rechazado. Y creo que eso es un tema que también se tiene que ver. Se dice que hay 300 millones de soles para perfiles y expedientes técnicos. Creo que tenemos presupuesto que está en el sector, donde el presupuesto nacional del año 2013 han dado 1.000 millones de soles. Hemos nosotros coincidido con los alcaldes cuando manifiestan que hay experiencias que se dan y que deberían de darse las transferencias a los gobiernos locales, porque se habla de descentralización. Y cuando se habla de descentralización, se debe mostrar ahora. Porque vemos centralización en el gobierno regional. Porque no transfieren a los gobiernos locales, ni provinciales, ni distritales. Pero también se está dándose el ejemplo acá del gobierno central. El gobierno central debe demostrar el tema de descentralización para que lleguen a los lugares más necesitados. Si ya tienen perfiles que han hecho lo posible los gobiernos locales, se puedan hacerse la transferencia solamente con perfiles a los gobiernos locales, distritales y provinciales, para que ellos formulen el expediente técnico y hagan la ejecución de la obra. Muchas gracias. Gracias también. Bien, vamos a terminar en esta parte con la primera rueda y vamos a dejar en el uso de la palabra al viceministro de Agricultura, Juan Reineck. Sí. Con su permiso, señor congresista, al estilo del Congreso, del Parlamento. Yo entiendo el malestar que pueda existir, ¿no? Y acá con el alcalde nos conocemos bastante, porque hemos estado trabajando y trajinando juntos innumerables veces. Y es cierto lo que está señalando, como es cierto todo lo que están señalando ustedes en términos de deficiencia que todavía puede mostrar este Ministerio de Agricultura y este nuevo fondo de Mi Riego que se ha creado a propósito de solucionar el problema del agua, que como señalé en mi intervención anterior es prioridad para el gobierno. Nos queda claro de que hay deficiencias, y lo señaló también el ingeniero Canales, en ambos bandos, digamos, ¿no? Es decir, tenemos problemas en el sector. Estamos reestructurando el Ministerio de Agricultura justamente a propósito de las limitaciones que tiene este Ministerio de Agricultura en su concepción de ser ente rector, ¿no? Que lo es, ¿no? Y debe ser, pero que le falta indudablemente un aparato que sea un aparato más ejecutor. Tenemos en ese sentido una propuesta que ya se ha alcanzado al Congreso, ya pasó el Consejo de Ministros, para ver cómo tener un sector, un ministerio que realmente llegue, ¿no? Un ministerio que a la usanza de antes llegue donde debe llegar y debe llegar con oportunidad. Y es cierto,
eso es, tenemos un ministerio pesado, ¿no? Es un ministerio que hemos encontrado que viene desde hace 20 años o más para ser solo un ente rector y no un ente que nos permita avanzar en las regiones. Tenemos una propuesta que ya se ha dejado de ser propuesta, si es una realidad, que es el tema de la descentralización, como bien señala acá el señor alcalde, en donde hemos pasado las funciones del Ministerio de Agricultura a las direcciones agrarias regionales y evidentemente no se han pasado los recursos. Ahí hay una gran limitación para las propias regiones, ¿no? Como las limitaciones que tienen las direcciones regionales de atender debidamente los requerimientos que tienen los campesinos y los agricultores en sus respectivas zonas. Esas son aspectos estructurales de un Estado pesado, de un Estado que no sirve como está concebido, y es un poco el intento que tenemos de cambiarlo. Desde la primera gestión del ministro Cayó, la segunda gestión del ministro Guinocchio y esta tercera gestión del ministro Fongese, la intención es cambiar el Ministerio de Agricultura y hacerlo que sea un ministerio donde el usuario pueda perfectamente tener claro dónde debe recurrir, qué puertas tocar, y no como ahora de que la verdad es un ministerio que no se sabe por dónde meterse, ¿no? Y es muchas veces por las amistades que se logran hacer en el camino, y eso no es bueno, ¿no? Nosotros tenemos muy claro eso, y como saben, todos los aspectos que significa cambiar la concepción de un ministerio es bastante complejo, ¿no? Pero estamos avanzando bien, estamos avanzando con toda la buena voluntad encontrada en el Parlamento, y por tanto las soluciones se van a dar en la medida de que los planteamientos que se hacen son razonables. Se ha mencionado bastante el hecho de los estudios y los problemas que se tienen, sobre todo de los gobiernos locales, en donde sus presupuestos son muy exiguos, ¿no? Son pocos, de la incapacidad que tendrían de preparar perfiles o proyectos, ¿no? Con sus propios recursos. Esa es una limitación que nosotros también hemos encontrado bastante marcada, y por eso es que aun cuando se presentan algunas propuestas, estas propuestas rebotan, no porque tengamos la intención de rebotarlas, ¿no? Al contrario, lo que nos interesa es que sean proyectos muy buenos y que califiquen para poder ser financiados, ¿no? Ahí está clarísimo de que hay que ver cómo salvar ese proceso. Tenemos 100 millones para estudios, ¿no? Para estudios en el Fondo Mi Riego. Tenemos que ver qué modalidad podemos encontrar para apoyar a los gobiernos locales para la creación, ¿no? De un apoyo que le permita, tal vez con ingenieros que sean desplazados, con equipos que sean esa idea me la dieron a mí en una reunión en Churcampa, en Huancavelica, en una reunión bastante agitada, porque también era una reunión muy masiva, pero también era una reunión muy constructiva en la medida de que se dieron algunas sugerencias y algunas ideas de cómo destrabar algunos problemas que se van teniendo y se van encontrando en el camino. Lo que yo quisiera señalar es que cuando se señala que hay proyectos grandes y proyectos pequeños, las veces que yo he recorrido a los gobiernos locales, y son muchos, me he encontrado con eso. Es decir, no existen en determinadas localidades 100, 200, 300 hectáreas para desarrollar, sino existen limitadas hectáreas que se juntan los pequeños agricultores o campesinos y hacen un total de 50. ¿No? Es bueno, bacán, ¿no? Es decir, esa es una posibilidad. Ese tipo de proyectos, lamentablemente, nosotros en el Fondo Mi Riego no podemos atenderlos, porque atendemos, y la intención es también mirar los proyectos grandes, ¿no? Los proyectos grandes que nos lleven a no atender a los grandes, no es la idea atender a los grandes, ni mucho menos, es ver cómo con proyectos de envergadura
Tenemos enormes proyectos muy importantes que van a beneficiar a campesinos, que van a beneficiar a pequeña propiedad, no van a beneficiar a gran propiedad. Eso queda clarísimo. Nuestros fondos y nuestros recursos no van a estar orientados para satisfacer necesidades de grandes propietarios. No es esa la intención del proyecto de Mi Riego y por lo tanto tengan la seguridad de que cuando se habla de un proyecto de 200 hectáreas o de 300 o de 500 hectáreas son para beneficiar seguramente a 500 pequeños agricultores que están dentro de esas 500 hectáreas y que pueden desarrollarse por las características que tiene el terreno, ¿no? Ustedes muy bien saben de que los terrenos en el Perú pues son abruptos, es una geografía muy difícil, muy complicada, muy compleja, pero hay determinados valles que sí están en poder de pequeños agricultores que perfectamente pueden desarrollarse más fácilmente haciendo un represamiento en las alturas y llevando el agua donde tiene que llegar para efectos de que tengan 1 o 2 cosechas al año. O sea que no es la intención de, como he creído entender en alguna de las intervenciones de los señores autoridades, en el sentido de que no se piensa en lo pequeño, sino solo se piensa en lo grande. Cuando se piensa en lo grande es porque queremos beneficiar a muchísimos pequeños. Esa es la política. Esa es la política. Y de ahí, si es que hay algún aspecto que tergiverse esta política, están por supuesto para hacer las denuncias del caso, pero la atención prioritaria está en atender pequeña agricultura en la sierra peruana. El 20% que ustedes señalan viene sin duda de ciertos compromisos que hemos tenido con proyectos que han sido de endeudamiento externo y que son considerados básicamente y apoyados por el gobierno de Japón. Tenemos las limitaciones en la medida de que son convenios que moverlos haría imposible, ¿no? Las posibilidades, porque son convenios muy estrictos, muy duros, pero que no quiere decir de que para efectos de la sierra peruana ya se han encontrado algunas pautas que ya no es el 20%. Hasta donde yo entiendo, para el PSI y para efectos de sierra, ese porcentaje ya ha bajado. Y en todo caso se encuentran mecanismos y modalidades para efectos de ver cómo este 20 o 15 o 5%, que creo que es la concepción para la sierra, pueda ser atendido de alguna medida en que no necesariamente tenga que salir el recurso del bolsillo del pequeño agricultor, sino puede ser también con su esfuerzo de mano de obra, puede ser con materiales, puede ser de otro tipo de consideraciones que nos ayude a solucionar ese problema, porque muchos lo han señalado. Es decir, ha sido reiterativo. Es reiterativo el hecho de decir cómo pedir a un pobre que dé 20% cuando no tiene para dar el 5%. Esa es una realidad y la tenemos muy presente, pero como señalo, son ataduras que tenemos con la cooperación todavía, que tenemos que ver cómo darle una salida. El Fondo Mi Riego entiendo que no tiene esa atadura. Lo que sí tenemos ataduras son para proyectos del PSI y seguramente algún otro. Yo he recibido algunos expedientes ahora. He recibido muchísimos en mi oficina y he recibido también muchos en trabajo de campo. Pero el hecho de que no tengan, como he escuchado ahora, todavía las respuestas necesarias, yo creo que ustedes sí deben exigir, deben tocar la puerta más fuerte cuando hay que tocar la puerta más fuerte. Hemos reaccionado muchas veces de esa forma y no es bueno, pero son no problemas de voluntades, sino problemas seguramente de incapacidades. Es decir, este ministerio, como digo, ¿no? Es pesado, es un elefante duro, pesado, y todavía tenemos que ver cómo flexibilizarlo, hacer que no sea una tortuga, sino que sea más bien un cuy que se desplace rápidamente. Un tigre, como dice acá, ¿no? Virgilio. Pero la idea es esa, ¿no? Es decir,
El ingeniero Canales y otros funcionarios que están acá presentes van a hacer seguramente una mayor explicación a las preguntas que necesitan más detalle. Yo lo que puedo dar son las generalidades del caso, la buena intención del Ministerio de Agricultura y que, como señalé anteriormente, este ministerio está totalmente dispuesto a aceptar las críticas que sean necesarias para mejorarlo. No hay otra voluntad en ese sentido, y lo sabe muy bien el congresista Virgilio, con el que estamos desarrollando un trabajo muy interesante. Pero mientras tanto, yo tenía ya un programa, ¿no?, que ir a inaugurar una feria de agricultura ecológica con la ANPE, ¿no?, ANPE con N, ¿no? Y está ahí en el Parque de la Exposición, y la verdad es que me da mucha pena porque hay como 300 compañeros que también están esperándome, y les pediría permiso para retirarme de congresista, y después tengo la firma de un convenio también en el Ministerio de Agricultura a las 12:30 del día. Entonces, en ese sentido, estaba muy satisfecho de estar acá, muy contento. El año pasado estuve en una reunión con todos los alcaldes de Ancash y con muy buenos resultados porque hemos avanzado bien, pero en fin, les dejo esto, congresista, con la finalidad de que continuemos en la relación y continuemos recibiendo todos los programas que haya que recibir, las propuestas que hayan que recibir de la población. Muchas gracias al viceministro. Congresista Acuña. Estimados alcaldes, por favor, discúlpeme, yo voy a acompañar al viceministro hasta la puerta. No se va a ir, yo no voy a ir, me voy a estar acá, pero voy a despedirlo hasta la puerta y regreso. ¿De acuerdo? Le pido un aplauso para el viceministro. Un aplauso para el viceministro, que pide disculpas para retirarse para cumplir con su agenda ministerial. Bien, vamos a dar el uso de la palabra al ingeniero Gustavo Canales para responder las preguntas, y repetimos, esto va a continuar. Ingeniero Canales, tiene usted la palabra. Lo puede hacer, hasta luego, ministro. Desde la mesa de honor, ahí. Bien, muchas gracias. Me acompaña el director de proyectos de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica, que es quien tiene el detalle de cualquier proyecto específico que pudiera ser de interés de ustedes. En todo caso, concluidas las preguntas, si alguien tuviera algún interés de los proyectos que ya van siendo aprobados o la forma en que ustedes pudieran tener acceso a la información, aquí se la vamos a brindar con gusto. Voy a atender algunas de las, o tratar de atender todas las preguntas que se han hecho en estos momentos. Entiendo que hay una preocupación bastante fuerte por el avance del 10% que venimos mostrando ahorita en cuanto al compromiso de los 1.000 millones. En principio, los 1.000 millones se generan a través de la ley del presupuesto de enero del presente año y su reglamento recién en febrero, que es el que permite pues aplicar los mecanismos para poder trabajar. No pretendo justificar el 10%, las justificaciones tengo que darlas yo al ministro, al viceministro, quien obviamente están presionando fuertemente para que la ejecución sea mayor. El tema es que en principio esto no es una línea recta, ¿no? Cuando se otorgan los recursos, el ministerio no estaba, como ha dicho el viceministro, preparado para atender esa demanda de la noche a la mañana. Hemos tenido que contratar personal especializado, contratar consultores, aumentar el número de funcionarios que cuentan con las capacidades técnicas como para poder atender de mejor manera los expedientes y las revisiones que se requieren. Hemos tenido que hacer algunas interpretaciones de reglamento, conformar el comité, hemos tenido que hacer las coordinaciones con los gobiernos locales, regionales, establecer los lineamientos, procedimientos, aprobaciones que nos permitan atender este fondo.
En principio, gran parte de este esfuerzo ya está hecho. Todavía nos faltan muchas cosas como por hacer. De repente hemos descuidado, por ejemplo, las respuestas a las solicitudes, pero si no las hemos dado es porque estamos también trabajando, por ejemplo, el tema de la contrapartida en la parte legal. O sea, no es que estemos rechazando todo lo que sea reo tecnificado, sino que más bien nos hemos abocado al esfuerzo de coordinar con la cooperación internacional, que tiene algunos ya inversiones condicionadas a que todo este reo tecnificado debiera ser con una contrapartida de la parte beneficiaria. Como adelanto, sí les podría decir que en principio la ley del reo tecnificado establecía un 20% de contrapartida de todo el sistema de irrigación que incluía el reo tecnificado. Lo que ya tenemos un consenso es que todas las obras comunes, hasta, digamos, la entrada a la parcela, eso va a ser 100% financiado por el Estado, sin contrapartida. ¿Qué les quiero decir? Si el sistema incluía una presa, un canal de conducción, ¿no?, todas esas obras que antes se requerían de un 20% de contrapartida ya no van a ser sino solamente lo que se refiere al componente de reo tecnificado, que es el que involucra en la partida. Y este 20% es el que estamos discutiendo todavía. Aún así, ya habiendo reducido ese monto, queremos que ese 20% pueda ser mejor o tener otras consideraciones en la zona de sierra o en la zona andina, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos una cartera importante de proyectos que incluyen reo tecnificado, que por el momento los tenemos embalsados, los estamos evaluando, pero que todavía no podemos darles una respuesta de si podemos atenderlos o no, o cuáles son las condiciones en las que todos tenemos que estar de acuerdo para poder implementarlo, ¿no? Esos esfuerzos, los esfuerzos de la parte organizativa, la parte de poder atender, es la que nos está un poco aparentemente indicando un indicador que pudiera preocuparles. Hay otros trámites como los decretos supremos que tienen que ser aprobados por el comité, por la dirección jurídica, por el Ministerio de Economía y Finanzas, los desembolsos que tienen que ser hechos por el MEF. Todos esos procedimientos, cuando son nuevos, no se conocen y por lo tanto implican algunas revisiones, cuidados, precisiones por parte de los funcionarios que, sin embargo, ya teniendo el primero y estamos a puerta de sacar el segundo, ya todos esos inconvenientes y demoras en que se puedan generar estos decretos supremos que permiten ya la disponibilidad de los recursos han pasado a demorar de 3 o 4 meses en el primer ejercicio a prácticamente menos de un mes, y pues empezamos a reducirlo a 15 días y así poco a poco ir avanzando. En la medida en que hemos podido ir incorporando consultores y especialistas en temas para la evaluación de los expedientes, también ya la evaluación de gabinete, que en un principio, como entenderán, en el principal cuello de botella para poder atender las revisiones, ya no lo es tanto. El gabinete está avanzando bastante bien, pero ha embalsado lo que es la evaluación de campo, porque esa es la que además demanda recursos como pasajes, viáticos y otros tipos es más, requiere mayor cuidado ya el tema de la evaluación de campo en cuanto a que las condiciones, los presupuestos y todo estén de acuerdo a la realidad y que no haya inconvenientes. El tema de la evaluación de campo lo venimos atendiendo con nuestras unidades ejecutoras. Ellos están ya distribuyéndose la carga de trabajo y estamos tratando de desembalsar lo que existe ahorita como estudios pendientes de evaluación. Hay expedientes técnicos, como se mencionó también por ahí, que están aprobados. Ciertamente, en caso de que están aprobados, nuestra evaluación de gabinete ya es mucho más ágil. La evaluación de campo es básicamente una evaluación de que no haya nada evidentemente fuera de sitio, porque también hay que hacer una evaluación ahí en cuanto a que hay que entender que para poder atender esta cantidad de proyectos, lo que estamos haciendo es un sistema de licitación por contrata, no por administración directa, que es como venía trabajando generalmente el Ministerio de Agricultura y probablemente la mayoría de las obras que están ustedes también implementando. Implementar esta cantidad de recursos por administración directa nos implicaba una cantidad de procesos administrativos. Para comprar una bolsa de cemento teníamos que hacer un proceso administrativo. Imagínense la cantidad de procesos administrativos
que se hubieran tenido que requerir para hacerlo de esta manera. El inconveniente de trabajar por un sistema de contrata es que lo que dicen todos los libros es que si usted no tiene un expediente que esté bastante seguro o que esté bastante bien elaborado, lo más probable es que si usted lanza un proceso de licitación en un esquema de contrata, lo que va a tener es un montón de proyectos, en su mayoría en arbitrajes o con reclamos de adicionales o problemas de estos tipos legales, entendiendo además que las empresas contratistas, con la cantidad de trabajo que hay actualmente en el país, se han incrementado en número, pero no necesariamente todas en calidad, y algunas de estas, es más, tienen más abogados que ingenieros en estos momentos, y terminamos en unos procesos judiciales que se entrampan los proyectos, y que estos procesos judiciales pueden hacer que un proyecto que esperamos hacer en 3 meses por un proceso judicial pueda tener 3 o 4 años y que se empantane ahí y que ustedes no puedan resolverlo o hacerlo de otra manera. Ese tipo de cuidados es el que está haciendo de que tengamos un mayor cuidado ahí o mayores previsiones. ¿Por qué también miramos los expedientes? Porque como la mayoría de los expedientes fueron hechos para administración directa, necesitan estar adecuados a este nuevo sistema de licitación por contrata. Quiere decir que hay incrementos en cuanto a gastos generales que requieren los contratistas, hay incrementos del IGB, necesitamos contratar una supervisión para que evalúe el trabajo del contratista, porque así lo establece la Contraloría. Entonces, no es que ya porque un expediente esté aprobado nosotros no deberíamos ni mirarlo. Quiero que entiendan que por muy bien hecho que esté el expediente, igual tenemos que adecuarlo al procedimiento que establece MIRRIEGO, y eso demanda también de algún tiempo que tratamos de hacer lo que sea en el menor tiempo posible, lo más ágil posible. En algunos casos nos hemos encontrado pues con proyectos que requieren de algún ajuste o algún estudio especializado adicional porque no se consideró una calicata que era importante o porque existe una falla que el supervisor el consultor no la identificó, y ese tipo de cosas, y ese tipo de ajustes sí nos demoran pues un poco más de tiempo y cuidado. Pero hay que entender que ahorita lo que estamos haciendo es priorizar las obras que en su mayoría implican cosecha de agua, lo que implica un almacenamiento de agua que permita además que los proyectos que sigan a continuación puedan ser proyectos que puedan beneficiar a mayor cantidad de gente. ¿Qué les quiero decir? Mencionaban ahorita que había un canal de 10 litros por segundo para atender una demanda ahí. Si nosotros logramos hacer un embalse en la parte alta, en lugar de ese canal de 10 litros por segundo, podríamos hacer uno de 30 litros por segundo que pudiera beneficiar a mucho mayor población y por lo tanto atender a más peruanos. El tema es, lo cierto es que bajo una estructura técnica lo que debería hacerse es un estudio integral de la cuenca que nos permite identificar dónde es que deben hacerse los reservorios, cuál es la capacidad máxima de conducción, dónde es que deben ser aplicados. Pero en esa teoría, ahí sí no avanzaríamos ni siquiera el 10%, y lo único que tendríamos a fin de año serían estudios, evaluaciones, diagnósticos, y hay que entender que también lo que se requiere son mostrar resultados tanto al Gobierno Nacional, a ustedes principalmente, al Congreso, que les permita ver la importancia o la necesidad de que se destinen más recursos a este tipo de inversiones. Evidentemente los 1.000 millones que tenemos podría parecer mucho dinero, pero la demanda que estamos viendo es evidentemente muy superior a eso. Lo otro que quería mencionarles es que si bien el reglamento ni la ley establece montos mínimos para la ejecución de los proyectos, en el entendido de que queremos manejar este tema integral de primero brindarles una mayor oferta de agua que les permita mejorar la misma calidad de los proyectos, estamos priorizando este tipo de obras. No es que el programa o el Fondo MIRRIEGO no pueda financiar proyectos llamados PIB menores o
perfiles y estudios. Estamos haciendo varios perfiles, estudios en la medida en que se consideran que son proyectos de este tipo de envergadura. Lo que pasa es que no podemos en este momento dedicarnos a hacer un perfil de un canal de 300.000 soles, porque sí lo podemos hacer, pero necesitamos priorizar y canalizar nuestros esfuerzos a tratar de lograr el mayor beneficio en el menor tiempo. El tema de las transferencias y poder apoyarnos en los gobiernos locales, regionales, evidentemente lo que queremos desde el gobierno nacional y desde el Ministerio de Agricultura es lograr las sinergias que nos permitan que todos podamos participar, que todos podamos colaborar, que todos podamos apoyar en lo que cada uno tenga como mayores beneficios, mayores fuerzas. Los gobiernos locales y regionales tienen la gran ventaja de la cercanía a las necesidades de la población, la mayor coordinación, las mayores facilidades. Muchos de ellos ya tienen las capacidades técnicas suficientes para hacer obras, pero determinado tipo de obras, ¿no? Pedirle a un gobierno local que haga una presa para embalsar 10 millones de metros cúbicos de agua pudiera ser bastante riesgoso para la población que está aguas abajo del embalse. Entonces, canales menores, revestimiento de canales, estos proyectos menores que ustedes consideran que pueden ayudar a mejorar las condiciones inmediatas de las necesidades que tienen, consideramos que sí pudieran ser transferidos en algún momento bajo los esquemas que la ley y el Congreso lo permitan. Eso ya los técnicos escapamos a ese tipo de manejo y negociaciones, pero también podrían ser incorporados en el presupuesto 2014, 2015, en cada uno de sus pliegos, dependiendo de los recursos de los que dispongan, que entiendo también que en algunos casos no es muy abundante o casi nulo, y podemos nosotros ya un poco saliendo de esta organización ya empezar a mirar esos proyectos para tratar de apoyarlos también y ver la mejor manera de poder implementarlos. Por el momento los estamos enviando a Agro Rural, al PCI en algunos casos, que es la que está llevando esa base de datos y que algunos de ellos pueden ser atendidos de forma inmediata con los saldos de balance que van a quedar de algunos proyectos que tenemos incorporados en nuestro presupuesto institucional y que tampoco pueden ser ejecutados porque en algunos casos hay programas sociales, hay otro tipo de dificultades que no se consiguió la contrapartida o algún otro mecanismo que hace que nosotros retiremos algunos proyectos que ya estaban considerados en nuestro plan de inversiones anual y que puedan ser incorporados, o sea, salen esos y entran estos pequeños proyectos que podrían ser financiados de forma inmediata, si ustedes quieren, y con una atención ya descentralizada de estas unidades ejecutoras que tienen ya algunas oficinas ubicadas en las zonas en las que se les está asignando. ¿Qué ocurre actualmente con algunos de los proyectos? Para ser un poco honesto. Lo que se está haciendo en realidad es sacar del SNIP aquellos proyectos que ya tienen un mayor grado de avance y tratar de implementarlos de inmediato. Pero eso tiene también algunos riesgos. El más evidente, por ejemplo, cuando se saca del SNIP una defensa ribereña para proteger pastos, ¿no?, como una necesidad de las partes altas que evidentemente es necesario, el proyecto es rentable, es conveniente, está aprobado y todo, y a la hora que se implemente este proyecto, ya para satisfacción de los agricultores, el agua no escapa por la parte alta y inunda los pastos, pero resulta que como no puede salir por el lado izquierdo, ahora se sale por el lado derecho, inunda la ciudad y tenemos un montón de otro tipo de problemas, ¿no? Cuando no se maneja integralmente la cuenca o todo el cauce de lo que es el agua puede ser muy necesaria, muy útil, pero también puede a veces causar y generar bastante daño. Entonces hay que tener cierto cuidado en la manera en que cómo se van seleccionando estos proyectos y por lo tanto entenderán que en esta primera etapa darle a cada uno de los gobiernos locales o regionales este tipo de responsabilidad pudiera generar otro tipo de inconvenientes
fuera de su propio territorio, ¿no? Entonces, lo que quería mencionarles, porque ya me están pidiendo que, entiendo que hay más preguntas de parte de ustedes, es un poco explicarles cuál es nuestra situación, qué problemas enfrentamos, cómo podemos tratar de hacer las sinergias, en qué nos pueden ayudar ustedes, en qué tenemos que colaborar un poco más y mejorar nosotros, ¿no?